buenas noches, buen fin de semana, buen martes, buen lunes, buen miércoles. Dependiendo de la hora y lugar donde usted nos esté escuchando, le damos la bienvenida y tiene usted nuestra gratitud. Le agradecemos que esté compartiendo con nosotros este momento que nos permita acompañarlo en su hogar, en su oficina, en su auto. Bienvenido al universo de Madcast. Si usted está de pronto caminando en el parque, llegando a su casa, de pronto en un restaurante o sentado en su hogar, tal vez visitando a su novia, paseando a su perro, dejando salir a su gato también. Y siente que alguien lo observa, que alguien está mirándolo sobre la nuca, que alguien está a su espalda vigilándolo. Usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos a una emisión más de hoy martes de Punto de Mira. Veníamos de una serie de especiales sobre la inteligencia artificial, que nos falta todavía una parte. Próximamente vamos a estar ya con la tercera parte de la inteligencia artificial. Usted no pierda cuidado en ello, que sí lo vamos a hacer, vamos a estar ahí, por supuesto que sí. Pero hoy nos rebelamos en contra de la tecnología y volvemos a uno de los oficios más viejos del ser humano, que es tan viejo como la prostitución, igual o más lucrativo, por supuesto que sí, y yo creo que mucho menos honorable, ¿no?, que la prostitución. Y si hablamos es lo que digo yo me hago responsable de mis comentarios, ya sabe usted, estoy aquí en mi cueva y me hago responsable de los comentarios. Sí, les estoy hablando de uno de los oficios más viejos de la humanidad, menos honorable que la prostitución, más redituable, eso sí, por supuesto. De hecho, muchos de esos caporales son parecidos a esos chulos, ¿no? Hay otros que sí tratan de hacer la política bien, hay personas que sí tratan de hacerlo bien, pero en su mayoría, pues, son estos caporales de... Bienvenidos a esta actualidad política hoy con el señor Álvaro de Jesús Forero, que ya se puso serio por mi comentario. Yo me hago responsable de mis comentarios. No es Álvaro ni es Punto de Mira, soy yo el que lo está diciendo. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad política. Vamos a comenzar una serie de programas sobre la actualidad política y comenzamos, por supuesto, con un país que ha sido nombrado como en muchas ocasiones, así es un país reconocido por su belleza, por sus tierras, por la diversidad de su cultura, un premio Nobel, por su realismo mágico, por el deporte también, por cosas muy bellas, ¿no? Pero que de todas maneras sigue estando etiquetado dentro de los paréntesis y las comillas que lo definen como una república bananera. Y eso es gracias precisamente al orden político que va llevando durante los últimos 50 años de una guerra que, bueno, aparentemente cesó, y hoy en día está el tumulto del cambio político. Entonces vamos a hablar en esta serie de actualidad política, como estamos hablando, sí señor, del país oriundo del doctor Forero, la bella Colombia y esa distopía que es su actualidad política en el momento. Doctor Álvaro Jesús Forero hoy se quita el traje de alpinista, hoy se quita el traje de experto en la tecnología y vuelve y se pone el saco y la corbata de la crítica política. Bienvenido a tu micrófono. Gracias, Ignacio. Sí, como bien decías, República Bananera, y otros le dicen platanal, ¿Qué? precisamente por eso, ¿no? ¿Qué podemos aportar sobre esto? Llevamos 9 meses, estamos ajustando 9 meses del gobierno, del nuevo gobierno de Gustavo Petro,
y ha tenido unos contrastes bastante simpáticos, entre otras cosas, porque es que hay una rapiña digamos, de lo que llaman aquí en Colombia, o sea, lo titulan como la oposición inteligente. Inteligentes, más bien, más bien poco, porque son unos personajes protervos, definitivamente, con unas salidas y con unas cosas terribles, pero que tienen o están patrocinados y detrás de ellos hierve un poder económico en Colombia, una casta de políticos y de lo que llaman la gente de bien, que es un revuelto de todo, ya ni siquiera es, digamos, esas familias tradicionales eh, de las que se podía hablar en los años 40, 50, 60, sino ya eso es una mezcla informe de todo tipo de organizaciones y con una cantidad de nexos terribles. Inclusive, aunque no vamos a tocar ese tema hoy, pero inclusive el día de hoy estuvo el país pegado de las redes de YouTube y de las redes sociales con las declaraciones ante la Justicia Especial de Paz, la JEP, del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que prendió el ventilador y está volando de lo que sabemos palzazo. Mierda al zarzo, Ahora, digámoslo, eso no pasa nada. bueno, sí, correcto. Ahora, el tipo no está diciendo nada que nadie sepa. Eso ha sido tema el pan coger de hace mucho tiempo, pero está reafirmando ya en boca de él con nombres y apellidos y situaciones y momentos y fechas sobre una cantidad de cosas que realmente son espeluznantes. Sí, pues ¿Cómo? espeluznante ha sido el pasado, el presente, y lo peor es que se vislumbra espeluznante el futuro, ¿no? De la política en Colombia. Sí, vamos a ver, digamos, es posible, ¿no? Eso depende de muchas cosas. Pero es que la guerra en Colombia ha sido un gran negocio. Tú ahora decías 50 años, no, no son 50 años, es mucho más. O sea, en esta republiqueta, la guerra inicia desde la colonia, desde la conquista, digámoslo de esa manera, ¿no? Pues cuando llegó de la casa, pero acá se encontró con los pijados, no con los de aquí, sino con los pijados, y esos indígenas eran bien fregados y les dieron bastante lidia. Entonces ha habido una guerra sorda, guerras y guerras y guerras, y se está terminando uno y arranca otro. Pero se recrudece, digamos, lo que nosotros llamamos la guerra política contemporánea, arranca después del segundo mandato de Alfonso López Pumarejo, que termina en el año 1945. Para ese entonces estaba Laureano Gómez como congresista y se opuso furibundamente a la reforma agraria que propuso López. Y miremos este asunto, ¿no? El Partido Liberal y el Partido Conservador, que la guerra en Colombia se inicia por el bipartidismo, la polarización de los dos partidos. Desde que en Francia se gestó la derecha y la izquierda, los que se hicieron a la izquierda que estaban en contra de la monarquía y los que hicieron a la derecha que estaban a favor de la monarquía y se agarraron de las mechas y después vino la Revolución Francesa y todo lo que usted quiera, eso finalmente influyó en estos países que somos colonia europea. Pero ¿qué pasa ahí? El Partido Liberal ha sido, digamos, el carácter del Partido Liberal ha sido progresista. Siempre. Y podríamos decir el partido de izquierda. Y los conservadores, a esto les decían los cachorros, y los conservadores, que les dicen los godos, han sido la derecha. ¿En qué se caracterizan los dos? En que el Partido Liberal era más o menos del pueblo, más o menos del pueblo,
y el Partido Conservador, la élite fina, los pupis, los niños bonitos, los de las familias regias en Bogotá, inicialmente en el centralismo de Colombia. Porque las regiones eran las regiones, hoy en día ya tienen más Bueno, relevancia, pero en esa época no. pero Dime. yo tengo datos y fuentes fidelíneas creíbles de que mientras en los pueblos y en los campos se estaban dando palos, machetes y tiros en nombre del conservatismo, del liberalismo, en las ciudades los Mm. líderes como López o Ospina se sentaban juntos a tomar el té y a beber whisky. Ah, sí, claro, Entonces, en los clubes. O es, sea, eso era una casta de poetas, digámoslo así, ¿no? Ellos eran regios, los niños leidísimos y sí, cultísimos, y estudiaban en bueno, Francia y sí, mejor dicho, sobre, sobre, Inglaterra. sobre esa realidad, entonces, pues obviamente se creció el enano que creció, ¿no? De esta indulgencia política y social que termina Sí, en esta guerra de guerrillas y que sigue ahora en este caos, ¿no? Que es a donde vamos. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo viene ese caos? Porque, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la no, división entonces U o por la reforma de la salud? Eso, vamos caminando, porque para allá vamos, ¿no? Porque, o sea, lo que se quiere impedir ahora con dientes y garras es que en el país hayan algunas reformas que tocan los intereses de esa élite que se ha venido heredando el país. Pero ¿por qué me fui un poquito hacia atrás? ¿Cuál es la razón? Para que tengamos como un contexto, ¿no? En, en esos años de los dos gobiernos, del gobierno y medio larguito, porque no le faltó siendo un año para el segundo periodo de López Pumarejo, fue lo que se llamó la Revolución en Marcha. O sea, entre eso estaba incluida una reformas educativas, reforma a la salud, más o menos algo muy parecido de lo que se está viendo ahora. Y la reforma agraria, obviamente. ¿Qué decía la reforma agraria de López Pumarejo, con la cual hizo unos cambios en la Constitución y que después, por presiones del Partido Conservador y de Laureano Gómez, conocido como el basilisco o el monstruo, el tipo aflojó? ¿En qué consistía? En que por primera vez se tomaba en cuenta de que la tierra, si tenía una utilidad social, el Estado podía expropiarla, fuera el dueño que fuera, fueran terrenos baldíos o fueran terrenos con propietario. Pero esa expropiación no era: venga, yo le arrebato a usted la tierra y hasta luego. No, señor. Eso era que el Estado obligaba la venta de la tierra, o sea, le compraba. Y dentro del marco de la reforma agraria, entregársela a los campesinos para producir, volver esas tierras que tenían una vaca, un montón de hectáreas, se volvieran productivas. ¿Qué pasó con eso? Que prefirieron incendiar el país con tal de no permitir que la reforma agraria se llevara adelante. Entonces, pero ¿cuál fue la presión que recibió López? El Partido Liberal venía, como te digo, el partido del pueblo, ¿no? El campesinado. Es que hoy soltó una frase Mancuso muy interesante, que hablando sobre la conformación del bloque capital de las autodefensas en las goteras de Bogotá, o sea, en Cundinamarca, a raíz de que se pegaron el susto de la vida, porque la guerra siempre estuvo relegada a los campos, en la costa, en los llanos, donde fuera, que no estuviera cerca a las ciudades, a las urbes. Entonces no pasaba nada, ellos seguían como usted dice ahora, ¿no? En sus clubes, muy pupis, muy bonitos, que se maten allá en el campo, que por acá no sucede nada. Y entonces todo ese desorden, cuando se acerca a la ciudad, entonces prenden las alarmas, porque nunca había estado en las goteras de la ciudad de una manera tan fuerte. Entonces, ¿qué se trató de impedir durante todo ese tiempo hasta acá? Reformas que puedan ser favorables a, al común, al grueso de la gente. Entonces, ¿para qué? Para favorecer una élite. Es más o menos muy parecido a lo que sucede en Perú.
que es la élite de Lima, solo que allá es mucho más marcado, porque Perú es un país, digámoslo, en este tiempo que estuvimos hablando sobre el Perú, sobre Castillo, es un país que tiene una inmensa población indígena y un reducto de un 7 a 10% de oligarcas. Y esos oligarcas viven de la explotación de la tierra de los indígenas y los indígenas viven en condiciones miserables. Aquí en Colombia sucede más o menos lo mismo. En las regiones que tienen mayor riqueza, quienes habitan, los oriundos de esas regiones, viven en unas condiciones infrahumanas. Caso concreto, La Guajira, ¿no? ¿Cuántos años llevan explotando el carbón en La Guajira cuando les dijeron, más o menos hace 40 años, a los indígenas de La Guajira, si ustedes permiten que la Drummond entre en su territorio a explotar el carbón, La Guajira va a ser el departamento más próspero de Colombia? Se están muriendo los niños de hambre, no hay sistema de salud, no han construido una universidad, no han construido un hospital, las carreteras son una miseria y no tienen ni agua porque el río Rancherías, que era el río de ellos, se lo desviaron para el carbón y lo poquito que les entregan va contaminado de cisco. Entonces, dígame usted, ¿en cuántos millones no se han movido en regalías desde que la Drummond está explotando el carbón en La Guajira? ¿Por qué los guajiros viven tan mal? Eso quiere decir que eso se queda en una élite. Por eso la costa atlántica ha sido una generadora de violencia. Por un lado en Montería con las bananeras y por el otro lado con el carbón y por el otro, bueno, siempre han tenido unos problemas terribles de violencia en la costa atlántica en Colombia, en la Pacífica también, en los llanos también, pero la costa ha sido muy especial en eso. Entonces, como siempre han querido impedir las reformas y ha sido mejor la guerra, ¿no? Y es que en Colombia no hay una violencia, en Colombia hay violencias, son una cantidad de focos de violencia de distinta forma y de distintos nombres. Están por un lado la guerrilla, por el otro lado la guerrilla que todavía es oficial como el ELN, la guerrilla que es disidencia de la que se supone que se desmovilizó con el proceso de paz que se firmó en el 2016. Está la, las autodefensas, o sea, lo que se conoce como los paramilitares. Ahora, después de los paramilitares, se gestaron las BACRIM. BACRIM quiere decir bandas criminales. Lo que se llama hoy en día el Clan del Golfo, estas son organizaciones muy ricas que están dedicadas a dos negocios. Su economía se basa en dos cosas fundamentales: narcotráfico y oro. Las dos, hay política, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? A esas violencias, súmele la violencia de la delincuencia común y la callejera. Porque es que en Colombia se habla de justicia, reparación y paz y las víctimas del conflicto armado, pero nunca se ha hablado de las víctimas que son, yo creo que son muchísimo más en atracos callejeros digamos, en delincuencia común. Entonces, esto se ha ido generando, volviéndose una cosa muy gigante en el sentido de que a raíz del cierre de la frontera que hizo Duque con Venezuela, cuando dijo que a Maduro le quedaban las horas contadas, ¿no? Entonces, la cantidad de venezolanos que se vinieron acá no se vinieron a comprar casas, sino prácticamente a mendigar y encima de eso, y a cruzar el país para seguir hacia el Ecuador y los países de Sudamérica, pero se instalaron aquí muchísimos delincuentes venidos de Venezuela que están generando una cantidad de problemas inmensos en las ciudades capitales con ese asunto de la extorsión y todo lo demás. Pero bueno, todo esto, tratar de controlar todas estas cosas no es tan sencillo, especialmente cuando tenemos una casta política que está luchando con dientes y garras para no perder sus privilegios o para no, por lo menos no verlos disminuidos, porque perderlos es como difícil porque esa gente tiene mucho poder. El poder aquí es dinero, poder económico.
Entonces tienen industrias, tienen dinero, tienen la banca, tienen los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación dicen lo que se les da la gana, lo que quieren que la gente escuche. Entonces, todo eso, hay una guerra de desinformación terrible y ahora con este presidente, ni se diga. Entonces, por ejemplo, la puja por sacar adelante el plan de gobierno, porque Petro estaba gobernando con el plan de gobierno de Duque hasta ahora que aprobaron en el Senado, por fin, en las cámaras y el Senado, quedó ya establecido y aprobado el plan de desarrollo nacional, que es lo que de aquí en adelante, en parte, en realidad, las propuestas y las políticas del nuevo gobierno, con su plan de desarrollo propio. Hasta ahora estaba trabajando con el de Duque, con el que heredó. Eso incluye presupuestos, incluye una cantidad de cosas. El gobierno logra pasar la reforma tributaria, con muchos esfuerzos y toda esa cosa, pero es que mire, la gente se aterra mucho porque como los medios de comunicación son incendiarios. ¿En qué sentido? Por un lado, los oficiales, que es lo que la gente ve a través de la televisión, los noticieros de estos programas, y por el otro las redes sociales, que es una cantidad de informadores, la mayoría de ellos monetizando sus canales. No les interesa sino los titulares, lo que genera el titular para traer likes, más que en el fondo una verdadera información. Entonces tergiversan o le hacen apología a los fake news, a las falsas noticias. ¿De qué manera? Haciéndolas virales. O sea, si alguien dijo bla y no lo escucharon sino 4 gatos, estos se encargan de que lo escuchen 10 millones de gatos. Entonces, terminan haciéndole apología a esas cosas. Entonces la gente se aterra, ¿no? Es que la propuesta, por ejemplo, de lo que vamos a tocar hoy, de la reforma a la salud, es una propuesta demasiado ambiciosa. Pues claro que tiene que ser ambiciosa. Eso es lo mismo que la puja por una subasta, ¿no? ¿Cómo nos metieron a nosotros los anteriores presidentes el IVA hasta llegar al 19%, que comenzó en el 6% de Belisario Betancur? Vamos a subir el IVA al 14%, y todo el mundo, no, el 14% no, eso no lo podemos pagar, eso va a acabar con el empleo, el 14% va a subir los alimentos, eso, mejor dicho, los pobres van a sufrir. Y después de toda la puja que todo el mundo, cuando ya todo el mundo estaba por arrancarse las mechas, entonces decían, bueno, entonces subámoslo al 9%. Todo el mundo, uy, bueno, del 14 al 9. Y al año siguiente en otra reforma tributaria, el IVA no sé cuánto, y todo otra vez, es que no sé qué. Entonces así nos lo fueron clavando hasta que va en el 19. Lo mismo sucede con estas propuestas de reforma a la salud, de reforma tributaria, de la reforma pensional. El Estado tiene que tirar la piedra muchísimo más arriba para que cuando ruede para abajo no quede tan abajo, pero tampoco va a quedar hasta donde la lanzó. Eso es lo que pasa. Entonces los medios de comunicación le tumbaron este artículo, le tumbaron el otro. No, eso está previsto. O sea, ellos meten cosas que saben que no van a pasar, que si no se las tumban en el Congreso, se las puede tumbar la Corte Constitucional, pero sin embargo las meten para presionar el paquete y llegan a lo que se llama la discusión y los acuerdos. Con la reforma de la salud se ha dicho de todo. Yo no sé, Ignacio, si tú has oído algo sobre la reforma de la salud. Cuéntame. Nacho. Sí, aquí estoy. No, básicamente teníamos ahí el tema con lo que está compuesta la reforma de salud, ¿no? A ver si lo tenemos aquí ya como ayuda. Sí, bueno, todo este abrebocas, ¿a qué viene? A que no hay que comer tanto cuento, ni alarmarse tanto por las cosas. Entonces, primero las fake news, ¿no? Las falsas noticias y la terquedad de insistir sobre ellas. Por ejemplo,
En estos días estaba viendo una entrevista que hizo un famoso eh, periodista aquí en Colombia, que tiene su noticiero, entrevistando a Luis Fernando Velázquez, que es el nuevo ministro del Interior, hablando sobre la reforma a la salud, insistía y insistía como tratando de que Velázquez dijera lo que él quería que dijera. ¿Van a acabar con las EPS? No, no, señor, no se van a acabar con las EPS, pero para que las EPS se pararan las antenas, les dijeron ustedes se van a acabar. Y es que no es que el gobierno las quiera acabar, es que si no hay una reforma a la salud realmente que sea eficaz, ellas solitas se van a acabar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Vamos a empezar en orden. Para este año, las EPS van a manejar 81.8 billones de pesos. Cójame ese caramelo en la mano. ¿Mm? Entonces, lo que está proponiendo la reforma a la salud es que las EPS no sigan manejando los recursos del Estado. Que nadie piense que cuando acude a una EPS por un servicio de salud, es la EPS la que le está pagando el servicio de salud. Eso es falso. El gobierno le entrega a las EPS a través del fondo de la ARES 1.200.000 pesos por habitante a nivel nacional. Use o no use el sistema de salud. Entonces eso las ha constituido en muy ricas, al punto que han levantado hospitales algunas, otras inclusive han construido clubes sociales bueno, y rentas y construcciones y edificaciones en otros países. Se han hecho con la plata lo que han querido. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema ahora, que ellas quieren, las EPS quieren seguir manejando esos presupuestos, ¿no? Y que no se los quiten. ¿Qué es lo que está proponiendo la reforma de la salud? Las EPS no se van a acabar. Iniciaron, o sea, las EPS fueron creadas en la época de Gaviria, nacieron prácticamente con la Constitución del 91. El sistema de seguridad social antiguo solamente cobijaba un 20 a 22% de habitantes y era exclusivo de afiliados de grandes empresas, por ejemplo, los afiliados al Seguro Social de los trabajadores de Bavaria. Pero el comercio, las pymes, las empresas pequeñas, todos no tenían forma de acceder, que sus trabajadores llegaran al seguro social, y todos vivíamos de la salud, de ir y pagar la consulta, ¿no? Y si usted tenía una emergencia, lo primero que le pedían en la puerta de una clínica es platica, o si no, no, es que yo no tengo plata, entonces va a ser por un hospital. Usted llegaba al hospital y le tocaba en la puerta del hospital o tirado en el piso, en urgencias, esperando a ver cuándo lo atendía. Entonces eso era, y aparte de eso, la corrupción tan tenaz, como siempre. Encima de eso no cobijaba sino las ciudades capitales en Colombia. Todo el resto del país estaba completamente desprotegido en salud. Entonces, una de las fake news referentes a esta reforma a la salud es que vamos a volver al sistema antiguo. ¿Quién dice eso? El creador de las EPS. ¿Quién fue el creador de las EPS? César Gaviria, Partido Liberal. ¿Sí te acuerdas quién fue César Gaviria, no, Ignacio? Nacho. Aquí estoy, sí. Hola, ¿Sí se hola, ¿me acuerda quién escuchas? fue César Gaviria? César Sí, Gaviria, sí. claro, por supuesto. El hombre del apagón, el hombre de la El, catedral, el hombre de la OEA, que vendió a Colombia por ser secretario de la OEA. exacto. El hombre que se ganó la presidencia en un entierro, También, ¿no? Entonces, ¿quién era César Gaviria? Pertenecía al nuevo liberalismo, el partido político de Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuando asesinaron a Galán en el entierro, el hijo de él, Juan Manuel, le dice, doctor Gaviria, porque Gaviria era un jovencito, tome usted las banderas de mi padre. Y como todo el país estaba conmocionado, terminó el tipo de presidente. Porque así somos de sentimentales los colombianos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El tipo abrió las puertas del neoliberalismo. Abrió las puertas o sea, cuando él dijo colombianos bienvenidos al futuro,
Nadie se imaginó que él iba a ser el promotor de la debacle y de la quiebra del campo en Colombia y de la industria. Porque ese colombianos bienvenidos al futuro fue abrir las fronteras y permitir que todo entrara. Entonces aquí la gente estaba muy contenta porque usted ya podía desgranar y la mafia estaba haciendo de las suyas, o sea, había mucho circulante en el país. Entonces, usted podía vender ya su Renault 12, porque aquí no había sino el Chrysler, Renault y Mazda, nada más, esas tres marcas. Sí, Chrysler es el Dodge. Entonces ya empezaron a llegar los carros importados. Y entonces la gente a vestirse de carro importado y a desgranar los carritos hacia el estrato medio, y como había circulantes, la gente tenía cómo comprar. Todo eso generó una falsa economía en Colombia que después disparó la finca raíz, disparó todo hacia arriba. Y cuando estaba todo disparado hacia arriba, porque había con qué comprar, usted llegaba, tenía una casa y usted decía, bueno, mi casa, por decir algo, vale en ese entonces 20 millones de pesos. Y resulta que el vecino que tenía una casa hasta peor que la suya, la puso en venta en 100 millones de pesos. Y llegó uno de estos muchachones, y se la compró, y el de acá dice, si usted la vendió en 100, yo la puedo vender en 120. Y eso comenzó a disparar precios en todo. Entonces, al comenzar a importar, y luego viene el boom del petróleo en Colombia, o sea, no hemos sido un país petrolero como Ecuador o como Venezuela, jamás, pero de todas maneras producimos petróleo y gas y carbón. Entonces viene todo esto que es la economía extractivista, y entran unos chorros de dólares al país. Aparte de eso, la otra industria de Colombia, que es el narcotráfico, y toda esa cantidad de circulante y de poder económico hizo que las importaciones crecieran. O sea, Colombia se convirtió en generadora de empleo en otros países, comprando materias primas, alimentos y de todo. Y el industrial y el campesino aquí como más un cable. Entonces todo eso fue generando, y encima continúan las violencias, porque es que, como vuelvo y digo, la guerra ha sido un negocio muy bueno, y como negocio bueno ayuda a tapar, ¿no? A que no se noten otras cosas. Y ellos, mientras tanto, por ahí están haciendo de las suyas. Entonces, César Gaviria, que es el creador de las CPS, luego viene Uribe siendo senador de él, y es el que empuja la sanción de la ley 100. Sí, ¿te perdimos? Hola, 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 hola. ¿Qué pasó? Empuja la sanción de la ley 100. Álvaro. Álvaro. Bueno, ahí vemos que Álvaro está escuchando con la tecnología. ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Se fue el audio, Álvaro? ¿Se fue la luz? Álvaro, Álvaro. Bueno, estamos aquí conversando. Estamos aquí, pues, hablando sobre la reforma. Ahí estamos ya. Álvaro. Me toca con el teléfono mientras vuelve y carga, porque es que parece que hubo un bajonazo. Ah, ok, muy bien. Entonces se me apagó el computador. Estamos ahí. Entonces, ¿ah? No, sí, se escucha bien, se escucha bien. Ahí tenemos en pantalla los ejes de la reforma de salud. Ah, ya, correcto. Entonces, ¿qué estábamos diciendo, no? Que Uribe sanciona la ley 100, empuja la sanción de la ley 100 desde el Congreso, y con ella comienza lo que conocemos hoy como las EPS. Pero ¿cómo iniciaron las EPS? Uno de los escándalos de hoy es que ¿qué van a hacer? Si hay que construir sobre lo construido, porque no se puede acabar todo y empezar de cero. Nadie ha dicho que se va a empezar de cero. Es imposible, ¿no? Pero sí se van a transformar algunas cosas, aunque tienen unos peligros, porque todo no son bondades, ¿no? Sí se van a transformar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se va a transformar? Por ejemplo, esto de los manejos de los dineros, ¿qué es lo que los tiene ardidos? ¿Por qué? Porque
César Gaviria, cuando arrancan las EPS en el año 91, en el gobierno de César Gaviria, la primera EPS que se fundó en Colombia se fundó en el departamento de Risaralda, de donde es oriundo él. Y si usted hace investiga quiénes son los que se están oponiendo férreamente, de una manera muy férrea a la reforma a la salud, especialmente en ese punto del manejo del dinero, todos tienen las garras metidas en las EPS. Arrancaron 141 EPS y no quedan sino 20, de las 20 están muriéndose el 14, y no, finalmente las que realmente pueden servir y sobrevivir son 6. ¿En qué se convirtieron las EPS? Como en las notarías, o sea, cuotas políticas. Entonces, cada que una EPS se quiebra, esos afiliados de esa EPS se lo desgranan a otra. Entonces se van llenando las EPS de afiliados, y el manejo de los afiliados es una cosa muy seria. Entonces, una de las cosas que han dicho y se les ha llenado la boca es que el 93% de los colombianos están afiliados al sistema de salud. Eso es una maravilla. Santos salió diciendo que nosotros teníamos el mejor sistema de salud en Latinoamérica. Lo curioso es que cuando lo tuvieron que operar del cáncer de próstata cuando era presidente, se fue a Estados Unidos a que lo operaran. Lo extraño es que la operación no se la hizo aquí. Entonces, me estaba escuchando, ¿no, Ignacio? ¿Me está siguiendo? Sí. Bueno, entonces ese 93% que hablan, sí es real. Ahora, ¿cómo, digamos, para enlazar un poquito de todo, cómo arrancaron las EPS del año 91 para acá? A poquitos, con unos pocos afiliados al comienzo. Luego, afiliando las empresas a sus trabajadores. Solo hasta, no se me escapa la fecha ahorita, pero no hace mucho tiempo, póngale usted unos 15 años atrás, nos pudimos afiliar los independientes a tener ese sistema, o sea, como en el régimen contributivo, porque es que son 3 regímenes, ¿no? Lo que es la prepagada, que es más costosa, la medicina de los cachones, el régimen contributivo, que es el de los trabajadores en general independientes, y el régimen subsidiado, que son los que no tienen con qué recursos para pagar en el régimen contributivo, y eso lo subsidia completamente el Estado. Entonces, esa cobertura que se habla del 93% es en el papel. Eso no es en la realidad. O sea, sí hay un 93% de afiliados entre los 3 regímenes, especialmente en el subsidiado, sí lo hay, pero no les llegan los servicios de salud. Es algo así como decirte que hay 209,000 tutelas al año reclamando servicios de salud. Entonces, que esto tiene una trascendencia evolutiva, sí, porque es que esto siempre se ha hablado de transición, lo mismo que con las políticas energéticas, cuando se habla de la descarbonización y de la despetrolización de la economía de Colombia, e irla transformando a la industria y al agro. Entonces, el cuento para poder generar alarma es que nos vamos a quedar sin carbón y sin petróleo, sin los recursos mañana. No es así. Ni siquiera durante este gobierno. Eso es un proyecto a más de 15 años, cuando el mundo ya está hablando que para el 2030 ya no se van a vender más carros de combustible a gasolina, por ejemplo. Y el mundo entero está descarbonizándose por asuntos del cambio climático. Entonces, esa es una cosa que se va a morir solita, despacito. No quiere decir que nunca más se va a volver a sacar 1 litro de petróleo, no. Pero va a dejar de ser el negocio bollante que ha sido hasta ahora. Entonces,
Lo mismo sucede con las EPS. En esto va a haber una transición que se va a ir por etapas hasta lograr depurar el sistema de salud. Y sobre todo que le llegue a las periferias. O sea, que la salud le llegue a las regiones apartadas de Colombia que no la hay. Es que es increíble. Aquí tengo una cifra de 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Entonces, o sea, hay una falta total de médicos y de personal de enfermeros, de centros de salud. Cuando se habla del CAP, que es llevar la salud a las cercanías, o sea, como centros de acopio cercanos a los barrios. Esto es un trabajo difícil, no va a creer que eso se va a hacer de la noche a la mañana, porque es que esas cosas no brotan como una mata. Usted siembra un centro de atención primaria, que es el CAP, y lo siembra y lo riega con agüita y un mes después ya está el edificio ahí. No, eso no es así. Hay que invertir, el gobierno tiene que invertir en infraestructura para ir sectorizando en las ciudades, las comunas que llaman, o sea, los sectores. Una comuna está comprendida en una cierta cantidad de barrios, y en el campo sectorizándolo de esa manera para que haya un CAP cercano, y ese CAP se encargue de recepcionar las solicitudes de atención médica de esa periferia que le va a quedar a su cargo. Sí, ahí está, ahí tenemos precisamente en pantalla lo de los ejes de la reforma de salud, ¿no? Entonces, está lo del CAP, ¿no? Que se crea una red de centros de atención primaria en todo el país con enfoque de medicina preventiva y predictiva. ¿Eso no vendría siendo lo mismo que era las IPS? No propiamente, porque más o menos viene siendo parecido a lo que eran los centros de salud que se han ido acabando. ¿Te acuerdas que aquí existieron en Colombia centros de salud, que era el recurso que uno tenía cuando la emergencia no era directamente el hospital? Entonces uno se iba al centro de salud, digamos, por una cuestión leve, una herida, una cosa así, en el centro de salud lo atendían. Eso se fue diluyendo, diluyendo y diluyendo. Las EPS fueron absorbiendo todo eso. La EPS, ¿qué es? Es una administradora nomás. Ellos no le pagan la medicina a nadie, ellos manejan la plata del gobierno. Lo que sí saben hacer es entretener. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, dicho por el abogado, por uno de sus abogados, que ya no debe ser abogado de esta persona, una política aquí que tiene mucha influencia en el Valle del Cauca, cómo tiene cooptado el sistema de salud en el Valle. Ya. Yeah. ¿De qué? Como las EPS manejan el dinero del Estado, dinero público, ¿de dónde sale el dinero de las EPS? Del bolsillo tuyo. Del bolsillo del contributivo, del bolsillo del prepagado, sí, y del Estado, y entonces y de la renta de licores que destinan para la salud. Ahora que están diciendo que aprueban el consumo lícito y la comercialización de la marihuana recreativa, entonces parte de esas rentas van a ir también a la salud. Muy bien. Bueno, sí, bueno, entonces, pero ya tenemos el CAP, ¿no? Hablando de los ejes de la salud. Ahora, respecto a los recursos, dice el segundo eje, los recursos de la atención primaria serán ejecutados por la administradora de los recursos del sistema de salud, la ADRES, quien hará giros directos a los prestadores de servicio. A ver, ¿cómo es eso entonces? Ahora, bueno, correcto. ¿Cómo reciben los prestadores de servicio, o sea, las IPS? ¿Qué son las IPS? Los hospitales. Básicamente los consultorios, todos los que tengan que ver en el engranaje de la salud, públicos y privados. Esas son las IPS. ¿Cómo funcionan ellos? Ellos funcionan a través de los pagos que le hacen las EPS, o sea, lo que se llama los recobros. La IPS presta el servicio
y después le factura a la EPS para que la EPS le pague por los servicios prestados. Ujú. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que no les pagan, los embolatan. Las EPS de hoy tienen una deuda de 16 billones de pesos a las IPS. Estaba viendo yo en la costa atlántica un gobernador arrancándose las mechas porque tienen una cantidad de problemas con el hospital de la región y no reciben un peso porque las EPS no les pagan y una IPS tiene que comprar insumos y pagarle al personal. Entonces, la reforma es mucho más amplia en muchos aspectos, ¿no? En lo que es regular el trabajo, acabar con la tercerización del trabajo por parte de los enfermeros y todo eso, pero para seguir con las IPS. Entonces, la EPS tiene que, la IPS hace el recobro a la EPS de los dineros de los servicios prestados y esto se los embolata. Por ejemplo, esta señora en el Valle, dicho por el abogado de ella le negaba el dinero a las EPS, a las IPS públicas, ¿no? Porque ellos se pagan muy rapidito entre las clínicas de ellos. Sí. Pero al público es el que lo friegan o al que no Y está en la entonces rosca. esa figura es reemplazada por la ADRES, que es la La ADRES administradora ya de le los paga recursos. directamente. Claro. Los recursos ya no pasan a través de la EPS. La ADRES ya no es, ya maneja la plata del Estado para las IPS. De hecho, la viene manejando, solamente que se la está entregando a las IPS, ya no se la va a entregar perdón, la ADRE la está manejando, porque eso es lo que vino después del FOSIGA. Entonces, ¿para qué? Pero entonces, ¿para qué la EPS? Bueno, no, pero sigamos con lo... No, la EPS tiene hacia dónde los quieren ir dirigiendo a ellos. No, pero ya Como hablamos de... realmente Espérate, porque que vamos en orden y ese es el quinto eje. Hasta ahora vamos en el segundo, que es el de la ADRES. Bueno, entendido lo de la ADRES. Está perfecto, está perfecto. Entonces ahora ya el Estado va a tener la seguridad de que se paga directamente a los prestadores del servicio de salud, lo cual va a beneficiar al usuario. Sí, claro. Se supone. Aparentemente, ¿no? Se supone, Si sí. no surgen miedos de corrupción en medio que se vayan embolatando las platas. Bueno, Eso es complicado. sí, Que el problema de Colombia no es ni siquiera los sistemas, ni el Estado, ni las instituciones, sino la corrupción. Porque todos todos lo volvieron política y todos quieren meterle el diente al asunto. Entonces eso es muy complicado, hermano, porque así no es. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la corrupción del Seguro Social antiguo, la solución fue, acabemos con eso, privaticemos la salud. Entonces pasamos nosotros de ser pacientes a ser clientes porque convirtieron la salud en un negocio. sí. Entonces, obviamente, usted ya es un artículo de comercio. No, y el médico tiene que rendir en un tiempo determinado una cantidad de visitas determinadas para poder ganar el dinero que requiere. O sea, Exacto, no es que y preste tiene la las atención manos atadas en los personalizada. tratamientos, Sí. en lo que Bien, ordena. bien, pero hablando de eso, entonces dice el tercer eje que se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, quienes contarán con estabilidad y educación continua. Esto suena a sofisma de distracción. No, Eso es puro aire. Eso quieren mejorar las condiciones. Hay una reforma que, perdón, que va a ser presentada, lo que está haciendo, o sea, está por presentarse en estos días porque tiene que salir adelante, que es la reforma laboral. ¿Quiénes se oponen a la reforma laboral? Uribe, que fue el que le quitó todos los derechos a los trabajadores, con el sofisma de que iban a generar más empleo, pero esa plata se la echaron los empresarios al bolsillo. A costa de las horas extras de los trabajadores, la mesada 14 de los ancianos pensionados, y aumentó las horas de trabajo, ¿no? O sea, la hora laboral hasta las 10 de la noche, y quitó por ejemplo, el dominical triple, estas cosas que eran conquistas laborales de años y de luchas obreras. Y la gente se quedó callada, no dijo nada, sí, bueno, está bien, entonces va a empleo generar. Hombre, esto lo que le hizo fue un favor a los industriales y a las grandes empresas para que, bueno. Y después vienen los contratos de prestación de servicios y la tercerización. ¿Qué es la tercerización? Yo monto una oficina, ¿no? Y empiezo a captar gente
y hago un contrato con la empresa tal y le digo, yo le manejo a ustedes los empleados, entonces yo le manejo la empresa, digamos yo tengo, por decir algún comercio y necesito 4 empleados y le digo yo a esa supuesta empresa de una oficina, ¿no? De papel, yo necesito 4 trabajadores, entonces ellos me manejan, yo comienzo a pagarles a esa oficina el salario de los trabajadores para que ellos le paguen al trabajador y ellos se encargan de la seguridad social y de todo lo que el tipo necesite, pero con un contrato de prestación de servicios sin ninguna garantía laboral de ninguna clase. O sea, lo pueden echar mañana, porque el trabajador no tiene vínculo directo con la empresa, sino está tercerizado. Esa es una de las cosas que quieren acá. La otra, el contrato directo, pero de prestación de servicios, porque no, ¿qué sucede con eso? Que no hay ninguna estabilidad laboral para el trabajador y siempre vive con el susto de que apenas le cumplan los 3 meses del contrato, no se lo van a renovar. Y una persona tiene gastos, tiene compromisos, tiene familia, tiene una cantidad de cosas que vivir bajo la lupa perdón, vivir bajo la lupa de esa inseguridad, de esa incertidumbre tan tenaz. Entonces, lo que hace es que el trabajador labore bajo una presión y unas condiciones que no lo dejan desempeñarse en toda su capacidad profesional. Bien, entonces en ese orden de ideas, ¿cuáles son las condiciones que se van a mejorar para los trabajadores de la salud? Algunas, un ejemplo, no sé, porque eso que dice acá es La como muy laboral en el etéreo, sentido de la contratación. la La contratación. otra en que van a establecer unas tarifas por las cuales se les pueda pagar, porque es que Ya. aquí hay un problema también grande, que estoy tratando de volverme O a sea, conectar, Ignacio. que es como sindicalizar, o sea, por lo que oigo, están generando un sindicato sin decirle sindicato para garantizar la calidad laboral, es decir, la calidad de la No, prestación del no porque es servicio. que el trabajador, por ejemplo, ya no va a contratar directamente los que son con hospitales públicos y centros de salud y los CAP, toda esa cosa, van a contratar directamente con el Estado, van a ser empleados públicos. Por eso, pero dentro de, ya al ser empleado público, pues va a poder sindicalizarse porque si está luchando porque tenga unas condiciones justas de trabajo, pues será entonces a nivel sí, es como lo que pelean los sindicatos. Buenos salarios, que los aumentos sean Bueno, sí, correspondientes, que y es que tengan... eso tampoco es malo. No, pues para eso son los sindicatos, ¿no? O sea, Claro. ¿ya? Está bien, bueno. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Como hay un déficit inmenso de profesionales de la salud y de enfermería, muy grande en Colombia, y cualquiera no piensa en estudiarse 8 años de medicina y todo lo que hay que hacer para salir de médico general para después especialización y toda esa cosa para ver dónde trabaja, o para que le ofrezcan un contrato tercerizado o una migaja de salario. Entonces eso desestimula muchísimo a la gente a entrar a estudiar en ese campo. Espérate un momentico. Uy, 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 uy. Sí, sí. Se reveló, Forero, se reveló. Espérate yo cómo cancelo esta Se cosa. reveló, Forero. Ahí está Forero peleando ahí. Ahí. Uy, 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 uy. Tanto padre. Ya, Bueno, ahora ahí. sí, ahora sí. Ahora sí me oye. Sí, ahora sí. Bueno, ya volvimos. Espérate un momentico, que es que el que conozca y tenga un gatico, sabe que el gatico se sube por todas partes. Saludamos a Legati, Hágase. gracias por esas rosas. Legati te está enviando rosas, Álvaro, por TikTok. ¿Quién? Legati. Ah, ya, gracias. No, pero es que bueno, hoy hemos tenido contratiempos, pero aquí vamos con el asunto. Bueno, entonces entendimos, Entonces, bueno, espérate un momentico, Ignacio. Vamos con el asunto de que el gobierno va a promover que el personal, primero que haya más personal disponible para la salud, ¿no? Porque una de las cosas que se vio evidentes durante el COVID fue precisamente, no en Bogotá, ¿no? Es que, mire, hay una cuestión así muy sencilla. Si usted vive en Los Rosales, en Bogotá, o en el Chicó,
o en Ciudad Jardín en Cali y tiene medicina prepagada y usted desde su celular concerta una cita y tiene el especialista a la mano cuando se le dé la gana, usted dice, no, el sistema es una maravilla. Pero cuando usted no está en esa élite, ¿y quiénes son los que están tratando de resolverle el problema de la salud a los colombianos? La cantidad de más de 1.400.000 muertes que hubieran podido ser evitadas por falencias en el sistema de salud de atención. O sea, que usted va donde el médico general y resulta que usted tiene por aquí un problemita y cuando finalmente llega el especialista usted ya está desahuciado. Yo tengo un amigo en este momento en esas condiciones. Yo no me puedo quejar porque a mí me fue bien con mi tratamiento y con todo lo que me hicieron, con la EPS, pero tampoco fue así como tan camino lleno de rosas, también me tocó pelearla. Entonces, sino que eso no lo puse en el libro porque no quise ponerlo, pero también me tocó algunas cositas. Entonces, durante la época de la pandemia se evidenció la falencia en las regiones de médicos. Por ejemplo, había regiones que no tenían sino 2 médicos y 4 camas de hospital, 0 ventiladores. Entonces, pero tenemos el 93% de los colombianos afiliados. Claro, ¿cómo no van a estar felices con el 93% en el papel? Cuando el gobierno les está desgranando mensualmente 1.200.000 pesos por cada uno. Eso es un negocio muy bueno, maestro. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Eso es un negocio excelente. Y la ARES se la desgrana a las EPS y las EPS se hacen bellezas con esa plata. Bueno. Bien, Los que se han quebrado no han respondido por un solo peso de lo que se perdió. Ni uno. Ni responder. No hay una sola investigación, ni van a responder. Vamos a ver si esto de las ADRES... Saludcop, por ejemplo, que construyó clínicas y toda esa cosa, se alzaron con una millonada inmensa y se alzaron con la millonada y dejaron los pacientes a la deriva que fueron a parar a Sanitas, a la nueva EPS. Es lo que vuelve, te digo, los van desgranando a las otras EPS y se congestionan. Que el sistema ya está a punto de colapsar. Entonces, siga con el otro punto entonces. Bien, entonces ya entendemos cómo es que se van a mejorar las condiciones de los trabajadores. Ahora, el cuarto dice, construir un sistema público de información en línea para garantizar la transparencia de los recursos. Bueno, eso está bien, que de hecho... Eso es veeduría. Exacto, yo exactamente eso iba a decir. Eso pues hay una veeduría ya que no entiendo por qué no hace eso, no con este proceso, sino con todos los procesos de presupuestos nacionales y políticos que hay, ¿no? Es decir, la gente debería, pues en los países que tienen 4 dedos de desarrollo y que sí tienen una democracia efectiva, pues la gente puede acceder al sistema a ver qué es lo que están haciendo con sus impuestos, ¿no? Uh-huh. Y poner el tema. Entonces, bueno, pues ese cuarto creo que solamente la pregunta de por qué no lo han hecho hasta ahora y por qué tiene que ser parte de una reforma, no entiendo, porque veeduría hay hace años mire, en el país. Dígame una cosa, Ignacio, ¿cuántos años tienen del 91 aquí? ¿Cuántos años han pasado? No sé, no soy bueno en matemáticas. Del año 90 acá han pasado 10, 30 años. Sí. En esos 30 años, desde la fundación de las EPS que no brotaron pero veeduría de la tierra. Hay veeduría, la veeduría colombiana existe desde hace más de 30 años. Sí, pero espérate, mira dónde voy yo. A ver. Las EPS las fundan y viene la ley 100 y eso no brotó como una maravilla de la tierra y al día siguiente teníamos salud todos los 93% de los colombianos. No fue así. Fue poco a poco. Pero el problema el sistema en sí no es malo, la idea no fue mala. Lo malo es que la politizaron, que la convirtieron en cuotas políticas y metieron las garras los corruptos y no han respondido por un peso. Eso es lo malo. Que han ayudado a quebrar hospitales. Eso es lo que no está bien. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que
que después de 30 años, cuando viene un gobierno y dice, oiga, un momentico, vamos a ponerle tate quieto algunas cosas en esto. Entonces ahora sí, todos esos viejos jeques, porque es que Colombia no tiene expresidentes, tiene virreyes, ¿no? Sí. Ni siquiera reyes, porque el rey está en Estados Unidos, este es el rey ¿no? Ay, Ellos son güey, los virreyes, ya. este es el virreinato. Sí, sí, no, ¿para qué? Si es que así es. Entonces, y se creen con el poder de poder mandar. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo Petro de frente cuando ya empezaron ellos con sus líneas rojas y sus líneas azules a tratar de torpedear la reforma a la salud por todos lados? Porque todos tienen metidas las garras ahí, intereses económicos. ¿Mm? Por ejemplo, Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, metió una contrarreforma de la que él se inventó al Congreso y se la tumbaron. Bueno, pero ¿por qué está tan preocupado don Lleras por la salud, por las EPS? Porque el hermano tiene las mayores contrataciones con las EPS, es eso. La Dilian Francisca del partido de la U, la presidenta, lo mismo en el Valle del Cauca. César Gaviria está defendiendo lo de él, Uribe también, todos. Entonces Petro les dijo, es que ustedes no me eligieron a mí, ni yo estoy a órdenes de ustedes. Ya. Si ustedes se van a atravesar a esto, acabemos con la unidad que se había hecho, que la hizo bien generosa y les otorgó puestos y toda esa cosa, pero lo que no ha habido es mermelada. Entonces, suerte, les dijo así. Ya. Les deseo suerte. Entonces, bien. ¿Qué está haciendo? Negociando directamente Petro las propuestas con los congresistas. Y ahí viene un asunto que es bien interesante, pero terminemos con lo que tú tienes por ahí, con las bases estas, y es la división, por ejemplo, del Partido Liberal. Ya, claro, bien, pero bueno, entonces aquí el quinto punto dice que las EPS van a permanecer, las que tengan buenos estados financieros, planes complementarios de medicina prepagada, pólizas de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados. Es decir, bueno, pero ya ¿cuál es se van a volver más ricos porque van a poder competir como medicina prepagada con la medicina pública, que de todas maneras nunca podrá ser como la prepagada, por más de que usted quiera. Sí, por lo menos no en el corto plazo. Sí, ¿sí? Exacto. Porque tendría que empezar a escalar. Entonces, mire, usted no me cree que hay muchísima gente que tiene recursos y están en el subsidiado. Eso no debería ser así. Pero estas EPS también van a ser subsidiadas por el gobierno. Van a tener un subsidio. Porque así funciona, van a tener recursos del gobierno. Así funciona en Argentina y en Uruguay la salud, por ejemplo. Sí, correcto. Van a tener... hay privada, pero la prepagada ellos la van a poder ofrecer a través de su red de servicios, por ejemplo con Sanitas, ¿no? Sí. Que tiene una red de clínicas en todo el país. Está bien. Entonces, y van a poder ofrecer una medicina, ultramedicina, como usted la quiera llamar, ¿no? Y la gente que tiene con qué va a dejar de ser chichipata, porque es que hoy en día el que tiene medicina prepagada está obligado a tener EPS, a cotizar EPS. ¿Sí sabía eso? No. Ya lo vas sabiendo. Entonces, ¿qué es lo que le van a quitar, por ejemplo, a la medicina en general, a la gente? Los copagos. ¿Por qué? Porque si el gobierno le está pagando al sistema de salud del recaudo que hace de todos los dineros, ¿por qué le tienen que cobrar al que está pagando subsidiado, al subsidiado, al que está pagando en el contributivo? ¿Por qué le tienen que cobrar un copago por una operación o por una cita médica? No tiene sentido. Sí, claro. Porque es como decir una doble tributación. Usted ya está pagando, el gobierno paga por usted, entonces no le cobren más. Ahí usted viera lo que está haciendo este gato, se muere la risa. está se metió detrás del computador y está jugando con los cables aquí. Bueno, ¿qué quiere decir que se va a cortar la señal? Bueno, entonces,
Bien, yo creo que queda expuesta y más o menos explicada todo el tema de la reforma, del por qué, cuándo, cómo y cuáles son las bases fundamentales, los ejes fundamentales. No parece tan descabellada. No, Solo el pero tema. oiga, una cosa, Ignacio, un paréntesis. Tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos especialmente los manejos de los dineros por parte de la Sí, ADES. ¿Por qué? Porque si el gobierno no pone los ojos encima con una veeduría muy quirúrgica, la corrupción por ahí va a salir. sí, sí, sí. Hágalo por seguro. Y se van a robar las platas. Sí, está. Porque es que uno de los grandes problemas que ha tenido la salud, las prestadoras de servicios, son la doble facturación. Por ejemplo, si una medicina de cáncer vale 12 millones de pesos una quimioterapia, la facturan por 25 y se lo cobran al gobierno. Eso es lo que está pasando ahora. Y hasta hace poquito las EPS le negaban el servicio a los pacientes VIH y a los de cáncer, prácticamente a los pacientes de alto costo, porque eso les generaba a ellos no estaban pagando los tratamientos de los pacientes, estaban administrando la plata del Estado para pagar los tratamientos de los pacientes, pero eso les generaba menos recursos para echarse el bolsillo. Lo mismo con los tratamientos. Entonces era preferible que el paciente se muriera para que no gastara, ¿no? Pero mientras el paciente estuviera ahí, estaban recibiendo ellos, vaya o no vaya al médico. Usted pasa 6 meses sin ir al médico, durante esos 6 meses el gobierno le ha desgranado 1.200.000 pesos a las CPS por usted. Es un negocio muy lindo, maestro. Bien, bueno, pues yo creo que Bueno, en esta primera entrega de esta actualidad política que seguiremos el próximo martes, porque ahora hay que hablar del desarme de la U, ¿no? y, de, Y todo lo que y, del, atañe, ¿ah? y del Partido Liberal. Y del Partido Liberal. Bueno, todas esas cositas Es que, políticas. es que eso está interesante, o sea, esta vaina está de alquilar balcón, hermano. Todo esto que está pasando, yo creo que estábamos esperando que pasara hace mucho tiempo. ¿Por qué? Yo sinceramente no creo que Petro sea el Mesías de El Salvador y el que va a arreglar este país que viene desbaratado hace cuánto tiempo. Entonces están esperando que en 9 meses reconstruya todo el tierrero que armaron todos estos años. Eso no es así, ¿no? Pero por lo menos está poniendo bases para que las cosas cambien. Pero la idiosincrasia de este pueblo fue capaz de elegir a Santos, ¿no? Bueno, Santos eligió la primera vez por Uribe, bajo la sombra de Uribe. Después lo declaran traidor. De reelegirlo, de unirse la izquierda y los alternativos, o sea, alternativos son los centros, los extremos, los unos, pero del centro para la izquierda, de unirse y votar por Santos con tal de defender el proceso de La Habana en el 2014, ¿no? Y 4 años después le están entregando el país a Duque para que haga trices la paz y estamos metidos en la tremenda hora con un país lleno de violencia en razón de todas esas cosas. Bueno. Entonces el tema está candente, está muy interesante, hay muchas cosas Sí, que sí, hablar sí, sobre eso. está muy bueno, así que bueno, ya veremos. Veremos el próximo martes cómo sigue esto, porque está Mancuso, está la pelea con el fiscal. Bueno, hay actividad política y actualidad política que ver. Y a lo mejor también nos mojamos con algo internacional, pero bueno, eso lo veremos. Lo veremos Es que, es que una cosa va ligada con la otra. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que después de que se rajan la mula por el generar un gobierno diferente y ver a ver cómo se quitan esa sombra de la dictadura de las costillas, el pueblo no sea capaz de votar la reforma constitucional que da por terminada la constitución de Pinochet? ¿Qué pasó? ¿Sí me entiendes? O sea, es lo mismo que haber votado por Santos en el 2014 y por Duque en el 2018. La misma vaina. Entonces, ahorita está Petro 2022, 2026 y nada tiene de raro que le entreguen el país a un mequetrefe como Miguel Uribe en el 2026. Bueno, hay que ver, ya lo veremos.
lo desarrollaremos el próximo martes. Bueno, así cumplimos 1 hora y 11 minutitos. Que yo sé que Álvaro tiene ahora un compromiso no sé si es de secta o de qué. Tiene que llevar el gato a que le hagan algo por ahí, no sé. Bueno. No, pues le tiene desarmado el computador por detrás, el bendito gato se acomoda Bueno, ya. entonces antes de que el gato nos sabotee la transmisión, Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a todos los TikTok vientes que nos han estado siguiendo, a Legati por esas rosas, a nuestros amigos de Gracias. YouTube, al señor Alejandro Garzón, al señor Leonardo Sierra también por estar siempre pendientes. Muchas gracias, a María del Carmen. Y bueno, los dejamos en compañía de lo mejor del universo de Mad Cat. Ay, también nos dieron unos diamantes, hombre. ¿En serio? Sí, nos dieron diamantes y rosas hoy, así que bueno. Qué bueno, Buenísimo. qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Quedamos entonces en contacto. Les dejamos aquí lo mejor del universo de Madcast y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo martes, en donde usted va a sentir que tiene alguien que lo sigue, alguien que está observándolo. Va a sentirse en el punto de mira. Que tengan una linda noche. Bye bye. Gracias. Sálgase de ahí. Yo pues.